Un pan partido en la puerta de una casa que todos creían vencida cambió el mapa de un valle y obligó a 50 hombres a mirarse en un espejo que no perdona, el de la conciencia. Eso ocurrió un atardecer en el que la llanura respiraba polvo y el cielo parecía de cobre. Nadie imaginaba que la mano temblorosa de una anciana, al partir un pan, podía desatar memorias enterradas y despertar lealtades dormidas como caballos al sol. Pero así fue. La casa de la anciana quedaba apartada del camino principal, con sus adobes cuarteados y un aljibe que sonaba hueco. Vivía sola desde hacía años. En el pueblo la llamaban Doña Remedios, aunque su nombre completo era Remedios Lucero de Montalbán. En la comunidad quedaba quien recordara que, de joven, su cabello fue como espigas y su risa podía con un corral entero de penas. Luego vinieron las sequías, la muerte de Eusebio Montalbán, su hombre, y la partida de Nicolás, el hijo que se marchó a los 17 detrás de una recua de toros, prometiendo volver con lluvias nuevas. La promesa nunca regresó. Aquel día, Remedios amasó con paciencia el último saco de harina que le quedaba, una harina gris, cansada, que apenas levantaba en el horno de leña. Hizo 3 hogazas pequeñas, no más. Las puso sobre un paño y se sentó a esperar que enfriaran, como si esperar pan tibio fuese todavía una forma de creer. Entonces oyó los cascos. Primero uno, luego muchos, como si la tierra se hubiera llenado de pulsos. Una polvareda se acercó por el rumbo del arroyo seco. Eran hombres a caballo, un río de sombreros, espuelas y voces bajas que se apagaban al ver la silueta de la casa. Eran 50, ni uno menos, ni uno más. No parecían sedientos de gresca, pero tampoco peregrinos. Venían con las ropas curtidas, los ojos clavados en el horizonte y ese tipo de cansancio que no se acuesta ni con luna. Frenaron frente al portón, que apenas se sostenía por la costumbre. El que iba delante desmontó. Tenía barba de algunos días, la mirada de quien ha contado demasiadas alambradas y un gesto de respeto al quitarse el sombrero. «Buenas tardes, señora», dijo con voz de río grave. «Nos llamamos vaqueros del Paso de las Moras. Buscamos agua para los caballos, y si no es pecado pedirlo, un pedazo de pan». Doña Remedios lo miró sin prisa. En tantos años, nadie había llamado a su puerta con un ejército de monturas detrás. «Agua sí tengo», respondió. «El aljibe no canta alto, pero alcanza para refrescar hocicos. Pan, es poco». Pero el pan se hizo para partirse. Abrió el portón con ambas manos. Su gesto tenía la dignidad de un saludo antiguo. «Pase primero usted, que tiene voz de viento y liderazgo», añadió, y sus ojos claros, ya sin casi pestañas, encontraron los del hombre. «¿Y su nombre?» «Ciro Valdés», dijo él. «Capataz cuando toca serlo». «Pues pase, don Ciro, y que pasen sus muchachos. La sed no entiende de jerarquías». Ni Ciro ni los otros esperaban esa invitación. La mitad de los hombres se quedó junto a los caballos. Los otros fueron hasta el aljibe con sus sombreros a modo de jarras. Remedios entró a su cocina, y con manos que sabían dónde estaba cada cosa, aunque las cosas cambiaran de sitio por cansancio, puso sobre la mesa las 3 hogazas y un puñado de sal. Buscó también una olla de café recalentado que aún olía a hogar, por testarudo que fuese. «Es poco», dijo, «pero el café calienta, y la sal aviva el pan». Ciro miró el pan como se miran las cosas que tienen memoria. Detrás de él, un grupo de muchachos apenas mayores que el hambre se quedaron en el umbral, sin atreverse a tomar nada. «No mordisquen como si fueran ladrones», reprendió Remedios con una ternura que dolía. «Entren de a uno, hagan fila, que alcance para todos, aunque sea un bocado». La escena, vista desde arriba por un narrador que ve la suma de las vidas, tuvo algo de liturgia. 50 hombres alzaron trozos de pan con dedos tiznados de polvo. Algunos hicieron la señal de la cruz sin darse cuenta. Hubo quien cerró los ojos para saborear como si lo que masticaba fuese un recuerdo.
Entre ellos había rostros curtidos por el sol, risas atascadas en la garganta y esa vergüenza leve de recibir cuando siempre se da golpe de rienda y orden. ¿Y hacia dónde montan tantos con tan poco descanso?, preguntó Remedios, rompiendo otro trocito. Hacia el paso de las Moras, repitió Ciro, del latifundio de don Jerónimo Albornoz. La voz del capataz sonó neutra, como si se obligara a que no temblara. Pero a la izquierda, un joven con cicatriz nueva en el labio no pudo contener un resoplido. Un compañero le empujó el codo en señal de silencio. ¿Don Jerónimo? La anciana probó el nombre como si fuese un grano de arena entre los dientes. Hace años que no oigo ese apellido en esta casa. Mi hombre trabajó con él en tiempos que ya no pesan. Dicen que Albornoz compró hasta el horizonte. Se atrevió a hablar el de la cicatriz, que tenía ojos de animal asustado. Dicen que no le basta con eso. «Cállate, Gavino», ordenó otro, moreno, con un pañuelo rojo al cuello. «La señora no tiene por qué enterarse de lo que ya sabe», lo interrumpió Remedios, clavando la vista en el pañuelo rojo. «El valle cuenta a quien lo escucha». Una ráfaga de viento movió el paño que cubría el pan. En ese instante, un hombre que se había mantenido aparte dio un paso. No se había presentado. Su sombrero le sombreaba la mitad del rostro. No era el más alto, ni el más robusto, pero su silencio tenían el peso de una roca. Sus botas tenían polvo antiguo, y en la muñeca derecha una marca pálida, como un recuerdo mal cicatrizado. Remedios lo notó, y por un segundo sus párpados parpadearon como si una luz le hubiera golpeado el alma. Luego bajó la mirada. La vida enseña a no decir el nombre de las ausencias en voz alta. «¿Cómo dijo que se llaman ustedes?», volvió al hilo. «¿Vaqueros del Paso de las Moras?». No se parecen entre sí, y sin embargo, traen la misma polvareda. Ciro sonrió sin humor. «En estas tierras, señora, los hombres cambian de marca como quien cambia de camisa cuando el patrón aprieta. Vaquero es el que trabaja el ganado. Al patrón le gusta que seamos muchos en las filas, que la presencia pese más que la convicción». «Presencia», repitió Remedios. «¿Y para qué tanta presencia frente a la puerta de una vieja?». Nadie respondió. Hubo un silencio espeso, lleno de cosas que no se dicen de golpe porque se atragantan. El narrador, que mira desde arriba y desde adentro, hubiera podido contar en ese instante la verdad, que esos 50 venían con una orden que resonaba más en los bolsillos que en las conciencias. Pero la verdad, cuando se acerca, prefiere hacerlo como un caballo manso, paso a paso. «Señora», dijo Ciro al fin, «le debemos sinceridad por su pan. Nos mandaron a pasar la voz en el valle. Quien tenga papeles antiguos, que los muestre. Quien no, que firme que no reclama más que la sombra de su propia pared. Hay apuro por fijar linderos antes de las lluvias. Ya sabe cómo son las prisas cuando el dinero decide. La sombra de mi pared», repitió Remedios con una sonrisa torcidita. «El día que firme por mi sombra, avísenle a mi sombra que haga café». Los vaqueros rieron por lo bajo, agradecidos por la bravura de la vieja. A veces, una frase valiente alimenta más que una hogaza. «No venimos a faltarle el respeto». Ciro bajó la mirada. «Venimos a cumplir». «Cumplir». Remedios acarició el borde rugoso de la mesa. «Yo también cumplo cuando amaso. Cumplo con quien fui». «¿Saben ustedes con quién fueron?». Los ojos de varios se desviaron. Uno de los muchachos jóvenes murmuró: «Mi madre piensa que ando en Rancho Chico. Le mando monedas. No le digo para quién arrean mis manos». «Las madres siempre saben, aunque no sepa la letra del patrón», dijo la anciana, y dejó caer las palabras como sal sobre una herida sana. «Yo tuve un hijo, Nicolás. Se fue con una recua, y su apellido volvió solo en cartas que el viento me robó del alambre. Uno aprende a leer en el silencio». Ciro tragó saliva. El hombre del sombrero bajo, que seguía aparte, clavó los dedos en la palma, como si sujetara algo que se quería escapar. «Señora»,
murmuró Ciro. —¿Montalbán dijo? —Montalbán —confirmó. —Eusebio. Montalbán fue mi marido. Los viejos del pueblo contaban que, en otro tiempo, el latifundio tenía 2 apellidos, Albornoz y Montalbán. Luego ese segundo se borró como se borra una huella cuando pasa mucha gente por encima. Ciro se enderezó. Su mirada ya no era neutra. Mi padre fue peón en los corrales de los 2, confesó. Decía que un día de verano, sin nube, una estampida desbarató la alianza, que esa tarde alguien se quedó con los papeles y alguien con el luto. No sé si es historia o consuelo. Historia, dijo Remedios con un hilo de voz. Y polvo en los ojos. El aire pareció aflojarse. A lo lejos, un coyote cantó como si nombrara la tarde. La anciana alargó otro trozo de pan, esta vez al hombre del sombrero bajo. «Para usted, que no ha probado bocado», le dijo. El silencio también hambriento. El hombre dudó. Sus dedos rozaron los de ella. Remedios sintió una corriente fría subirle por el brazo. Una electricidad hecha de oleos de infancia. Un corral de palo. Un muchacho con risa de gallo. Una medallita de San Miguel que ella misma cosió a una camisa. Retiró la mano como quien toca fuego. Él apartó la mirada. «Gracias», dijo apenas. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Remedios, sosteniéndole la voz con una fuerza que no sabía que aún tenía. «Me llaman Sombra», respondió él. «A los que huyen de su nombre los persiguen las memorias», replicó ella. «Pero coma, que el pan no sabe de apodos». La tarde tiró de la capa del sol y la casa se llenó de penumbra. El aljibe, agotado, dejó de dar. Los hombres se organizaron sin que Ciro diera orden alguna. Unos trajeron leña, otros limpiaron el patio, otros echaron maíz para las gallinas que parecían de estuco. Era el modo discreto de pagar sin ofender. «Mañana temprano seguiremos camino», anunció Ciro. «Hay otros ranchos, otras puertas. Necesito que la señora descanse. Pero antes, traigo una cosa». Sacó de su alforja un fajo de papeles envueltos en tela. No era un escribano, ni un juez, ni nada de eso. Solo un capataz con órdenes y vergüenzas. Puso los pliegos sobre la mesa con cuidado. «Son documentos para renunciar a derechos de agua y pasturas antiguas», explicó. «Dicen que a cambio habrá protección y un pequeño sustento mensual. Yo no sé de letras finas. Solo sé que mis superiores quieren esos garabatos con urgencia». «¿Urgencia?», Remedios apretó los labios. «La urgencia la tienen las plagas. La tierra, en cambio, es de paciencia. ¿Quieren que renuncie al arroyo aunque esté seco? Un arroyo seco todavía se acuerda de su rumor». «Señora», intervino el del pañuelo rojo, «no firme. Lo que dan hoy, lo cobran mañana con intereses de alma». Luego miró a Ciro. «Perdón, patrón, pero esta casa huele a respeto». «No me llames patrón», Ciro espetó cansado. «Si algo me falta es eso». Hubo risas murmuradas que se apagaron rápido. Sombra. Permaneció inmóvil, como si la sombra fuese él. De pronto, un soplo levantó el paño del pan y lo dejó caer sobre los papeles. En la mesa, la luz de la lámpara dibujó la marca del tablero. Un hierro viejo, quemado por años de uso, con 2 letras entrelazadas, una A y una M. Remedios pasó la yema de los dedos por el dibujo, sorprendida, como si lo viera por primera vez. «Miren», dijo con asombro dulce, «este tablero era de Eusebio. Nunca había reparado en que quemó aquí el hierro de nuestros apellidos. A.M., leen varios, acercándose. Albornoz, Montalbán». Ciro se inclinó, serio. Sus ojos se hicieron 2 partidas de naipes pesados. «Mi padre decía la verdad», murmuró. «Hubo una sociedad, y si hubo una, hubo condiciones». Remedios se sentó despacio, como si un peso viejo, de repente, hubiera encontrado lugar donde acomodarse. «En un cajón de ese aparador», señaló. «Hay cartas que no abrí. Llegaron años después de que Eusebio no volviera. No pude. Tal vez ahora...». Ciro abrió el cajón con una delicadeza que no le conocía a sus propias manos.
Sacó un sobre grueso, cerrado con lacre endurecido. La cubierta tenía un nombre: Remedios Lucero de Montalbán. El sello, roto por el tiempo, dejaba ver la sombra de un papel doblado. Ciro lo colocó sobre la mesa. Nadie respiró. A veces, los papeles pesan más que un caballo. «Ábralo», susurró el de la cicatriz, con ojos de niño. Remedios pasó el dedo por el borde hasta encontrarle un camino. Adentro, había escritura de hombre que sabe juntar ganado y palabras, letras firmes, con alguna torpeza, pero orgullosas. La anciana leyó en silencio las primeras líneas. La lámpara tembló. «Remedios», balbuceó la mujer, y su voz ya no era anciana sino esposa. «Si estas letras te llegan, es que yo no volví. No fui yo quien decidió. Yo firmé un acuerdo con Jerónimo. Nos juramos repartir a la mitad la tierra y el agua, pero él me pidió una prenda, que si yo faltaba y Nicolás no reclamaba su parte antes de 20 años, todo quedaba en sus manos. Me llevó a creer que sería lo mejor, porque el muchacho era joven, y la vida empuja. Si Nicolás no vuelve antes del plazo, perdóname. Si vuelve, muéstrale este sobre». Remedios apretó los labios. Sus ojos buscaron la fecha. «Escrito el 17 de septiembre de 1800. «¿Cuántos años hace?», preguntó una voz. «20», dijo Ciro, contando en su cabeza, mirando la noche como si fuera un calendario. 20 exactos en 2 días. El patio entero se volvió una cuerda tensa. Las cabezas se inclinaron, como cuando los vaqueros escuchan, a lo lejos, el rumor de una tormenta. Si Nicolás volvía antes del plazo, la mitad del valle se enderezaba. Si no, la promesa se suelda como grillete a un solo apellido. «La mitad», susurró el de la cicatriz, incrédulo. «Mitad», repitió Ciro, con un hilo de asombro y rabia. «Agua y pasturas, una mitad que alimenta generaciones». «Mi Nicolás», dijo Remedios, llevando la mano al pecho, «si supieras cuánto pan te guardé». Sombra apartó la mirada hacia el oscuro del corral. Sus hombros, duros, se movieron apenas. Nadie lo miraba. Cada quien estaba dentro de su propia conmoción. Solo el narrador, que todo lo ve, notó la batalla en su cuello, el modo en que respiraba como un hombre que se ha aguantado un nombre durante demasiado tiempo. Ciro se recompuso, pragmático, como quien conduce una manada asustada. «Señora, con su permiso, nadie va a obligarla a firmar nada esta noche. Nos quedaremos a su alrededor. Mañana, al amanecer, yo mismo iré al pueblo a buscar al viejo don Basilio, que guarda historias como si fueran semillas. Veremos si conoce testigos, si quedan marcas, si la memoria del valle puede hablar». Hizo una pausa. «Y buscaremos a Nicolás. Quizá Nicolás está más cerca de lo que creen», susurró Remedios sin mirarlos, apretando la medallita en su blusa. El silencio se espesó aún más. Los hombres se miraron entre sí, confusos por algo que todavía no sabían nombrar. Sombra dio un paso atrás, chocó con el marco de la puerta. Levantó la cabeza, sin esconderse ya tras el ala del sombrero. No levantó la voz. Solo dijo: «Señora», y la sílaba le salió como un hilo que por fin encuentra la aguja. «Madre». Nadie respiró. El aire se quedó colgado de las vigas, sin encontrar dónde caer. Ciro cerró los ojos como si alguien lo hubiera golpeado con un recuerdo. Remedios se sostuvo del respaldo de la silla. El narrador, que no tiene prisa, supo entonces que el pan compartido en aquella puerta no había sido un gesto de caridad, sino el prólogo de una resurrección antigua como la sed. La palabra madre quedó temblando en el dintel como una campanada que no se apaga. Los 50 hombres, que sabían poner en fila toros y tempestades, no supieron acomodar esa emoción frente a la puerta de una casa humilde. Remedios sostuvo el respaldo de la silla y, sin soltarlo, dio 2 pasos hacia Sombra. Le alzó la cara con las manos que habían amasado pan para ausencias y para inviernos. «Si vas a decirlo»,
Dilo entero, susurró, que no me quede a medias el consuelo. El hombre tragó con dificultad. Tenía los ojos de un recuerdo gastado pero vivo. Soy Nicolás, dijo, como si soltara una soga que le había marcado el pecho. Llegué tarde, madre, pero llegué. La anciana cerró los ojos y lo atrajo. No fue abrazo de fiesta, sino el encaje preciso de dos piezas que se habían buscado por años. Nadie aplaudió, nadie hizo bromas. Se escuchó, en cambio, el movimiento respetuoso de quienes acomodan sillas para que un reencuentro se siente en paz. Ciro apartó la vista, como si la intimidad tuviera paredes invisibles. Cuando pudieron hablar sin que la voz se quebrara, Remedios lo miró como se mira una herida ya limpia. ¿Dónde anduviste que te hiciste sombra? En todos lados y en ninguno, respondió Nicolás, frotándose la muñeca con la marca pálida. Trabajé donde quise creer que era un hombre, hasta que me di cuenta de que era solo una mano más. Don Jerónimo me tuvo cerca sin saber quién era. O quizá lo supo. No sé. Me hizo seguir huellas de otros, cobrar jornales atrasados, vigilar linderos. Me llamó Sombra el día que le traje la noticia de un peón que desertó. Me dolió la palabra y me la quedé, para que no me doliera más. La palabra duele hasta que uno la llena de verdad, dijo Remedios. Ahora te llenas de tu nombre. Ciro, que conducía hombres y silencios, respiró hondo. Nicolás, se aventuró. Hay un plazo, un papel, una marca quemada en esta mesa y otra, quizá, en el hierro del herrador. Si don Jerónimo obtuvo de tu padre una promesa, también tu padre dejó un camino. Usted vuelve antes de que el calendario cierre la puerta. Cierra en 2 días, confirmó Remedios. Las cartas lo dijeron. Yo no las había leído por miedo a reconocer que seguía esperando. Entonces no hay tiempo para ceremonias, siguió Ciro. Necesitamos testigos, memoria viva y el herrador. Que lo diga el fuego, no un escritorio. Así nadie dudará. La lámpara dibujó sombras largas. Afuera, los caballos masticaban el cansancio. Los hombres atizaron la lumbre, y Remedios puso a calentar más café con agua que no sabía de abundancias, pero sí de lealtades. Nicolás miró el tablero de la mesa, A y M entrelazadas, las 2 letras ardiendo en la madera vieja. Mi padre marcó la alianza aquí, dijo. Si el hierro habló una vez, puede hablar otra. Eusebio escondía cosas con la torpeza de los valientes, recordó Remedios. Si de verdad quiso cuidarnos, no habrá dejado solo una carta. Ese hombre no sabía escribir bonito, pero sabía esconder sobre lo evidente. Los ojos de todos recorrieron la cocina como si fuera un mapa. Gavino, el joven de la cicatriz, golpeó con los nudillos el borde de la mesa y escuchó. Sonaba a madera cerrada. El del pañuelo rojo, que hasta entonces no había dicho su nombre por modestia, se presentó sin que nadie se lo pidiera. Me llamo Leandro. Mi oficio en el mundo es errar y recordar. Aquí hay una veta abierta. Si me permiten... Se arrodilló y palpó los travesaños con esa sensibilidad que tienen los que tratan con calor y formas. Sonrió sin dientes. Aquí, doña, anunció. La tabla miente. Abajo hay hueco. Nicolás, con dedos que ya no temblaban, hizo palanca con la navaja. La madera cedió como si llevara esperando ese gesto desde hacía años. Debajo, un recoveco resguardaba una caja de lata abollada. Remedios la sostuvo contra el pecho antes de abrirla, como si abriéndola apareciera no solo un papel, sino toda la mesa de una vida servida de nuevo. Adentro, envuelto en un pañuelo usado, había un sobre pequeño, un dibujo torpe de un mapa del valle y una medalla de San Miguel con cadena rota. Yo cosí esa medalla a tu camisa antes de que te fueras, dijo, sonriendo entre lágrimas. Te la volviste a quitar. Se me volvió pesada cuando no tenía regreso, contestó Nicolás. Hoy pesa distinto. Ciro acercó la lámpara. Abrieron el sobre. Era la letra de Eusebio, un poco más apretada que en la otra carta, como si la prisa le hubiera apretado también los dedos. Si el trato se me vuelve en contra,
decía. No confíes en notarios ni promesas de palacio. Confía en el fuego. En el libro del herrador, la alianza AM quedó registrada como hierro de agua y pasturas. Si Nicolás vuelve antes de los 20 años, que queme con ese hierro su nombre junto al mío, delante de 3 testigos que sepan más de vacas que de sellos. Que esté presente un herrador que conozca la marca. Que Basilio, si vive, diga lo que vio el día de la estampida. Basilio vive, aseguró Ciro. Guarda más historias que un cielo de estrellas. Y don Hilario, el herrador del pueblo, es mi padrino de oficio. Su libro no miente. Leandro lo sabe. Leandro asintió, orgulloso. Ese libro lo escribieron los años, no las razones del patrón, dijo. Un golpe seco en la puerta cortó la cuerda de la intimidad. 3 hombres con ponchos oscuros y caras de sombra entraron sin pedir permiso. Detrás, un cuarto sujetaba del ronzal a un caballo sudado que bufaba como si trajera prisa ajena. El que iba delante habló con tono de visita no deseada. Buenas noches. El patrón lamenta molestarla tan tarde, doña, pero dice que entiende su cansancio y quiere ahorrarle trámites. Traemos el papel listo para que usted renuncie sin angustias. Firmadito, con su cruz, y mañana mismo una mula con víveres vendrá cada 15 días a su puerta. Es buena oferta. Gabino apretó los puños. Leandro se plantó como una puerta. Ciro levantó una mano en señal de calma y dio un paso adelante, con esa autoridad que hay que sostener en las pupilas. Esta casa no se pisa con botas de amenaza, dijo. Y esta mujer compartió pan con ustedes sin preguntarles de dónde vienen. Muéstrenle la misma cortesía. Dejen el papel y váyanse con la respuesta que se han ganado. La respuesta del patrón paga mejor, replicó el de poncho. Y aquí vemos caras de mis colegas. Miró a los vaqueros. Valdés, no se meta donde no le llaman. Me llaman el hambre y la sed, repuso Ciro, sereno. Me llama la decencia y me llama la historia. Si hay trato, lo dice el fuego. Si hay prisa, esperará al alba. Remedios, sin elevar la voz, sostuvo entre dedos el trozo de pan que quedaba como una moneda blanca. Aquí nadie se va con las manos vacías, dijo. Ni ustedes, ni su patrón. Les ofreció el pan. Llévenle este bocado. Y díganle que el pan sabe a verdad aunque se lo quiera masticar con mentiras. Los hombres dudaron. El que había hablado tragó saliva, bajó los ojos, tomó el bocado con torpeza y se retiró un paso. El de atrás, más joven, miró a los 50, al café, a la lámpara, a la A y la M en la mesa. Pareció medir, no el dinero, sino el peso del sueño con que cada uno se acuesta. Se quitó el sombrero. Yo me quedo, dijo. Me llamo Tomás. Estoy harto de visitar puertas con lengua ajena. El de poncho quiso arrastrarlo de la muñeca, pero Leandro solo aclaró la garganta. No hizo falta otra cosa. Los 3 se alejaron como vino la sombra, sin hacer ruido. Afuera, el caballo bufó de alivio. Ya hay 4 testigos, contó Gabino, con una sonrisa breve, y una noche que no se nos va a olvidar. El alba vino con olor a metal y decisión. Partieron en 2 grupos, uno, con Ciro al frente, rumbo al pueblo por Basilio y el libro de herrador. Otro, pequeño, con Leandro y Tomás, a la fragua, para despertar al hierro y que la AM se pusiera roja como un sol pequeño. Remedios y Nicolás se quedaron en la casa. Entre ambos barrieron el patio, pusieron agua al fuego, alinearon sillas. No era el aseo de quien espera visita, sino la preparación de un acto. Los gestos, sencillos, tenían la solemnidad de una promesa. Antes del mediodía, el polvo del camino anunció regreso. Basilio venía montado en un burro terco y noble, con el sombrero torcido y la sonrisa de quien ha esperado años para contar algo. Don Hilario traía el libro envuelto en cuero. Los dedos le olían a fragua y a palabra empeñada. Detrás, Leandro y Tomás guiaban una carreta donde la fragua portátil, un bracero, unas tenazas, el yunque de viajes, ardía con paciencia.
Los demás vaqueros rodearon la casa formando un ancho círculo de respeto. «Doña Remedios», saludó Basilio. «Me invitó una vez café cuando yo era muchacho y mis ganas pesaban más que mis brazos. Hoy vengo a pagarle con memoria». Se bajó con esfuerzo. El día de la estampida no hubo nube ni trueno. Hubo una mano que abrió una compuerta. Yo vi a don Jerónimo abrir una tranca que Eusebio le había pedido que no tocara. «Que se suelte», dijo, creyendo que el ganado iba a obedecerle. Así vemos que aguanta quién. La manada se volvió una ola y se llevó a Eusebio. Yo corrí, pero a mí me alcanza el miedo antes que las piernas. Luego vi a Jerónimo esconder papeles en la silla de su caballo. No quise creer lo que eran. «Lo son», aseguró don Hilario mostrando el libro. «Aquí está A.M., hierro de agua y pasturas. 2 testigos, Hilario Herrador y Basilio Peón». Se golpeó el pecho. «Yo mismo lo escribí. Nadie borra una marca del libro como no se borra de un costillar». El aire vibró con un rumor distinto, como si por debajo de la tierra corriera un hilo de agua contenta. Leandro encendió el carbón, puso el hierro sobre la brasa. La A y la M empezaron a encenderse de adentro hacia afuera, primero opacas, luego roja viva. Los hombres hicieron silencio. Cualquier palabra, dicha a destiempo, habría sido una blasfemia contra el sentido. Una polvareda nueva cortó la ceremonia. Una docena de jinetes se plantó frente al portón. Venían con ropas limpias como los domingos de feria y con ojos duros. Al frente, don Jerónimo Albornoz, con la barbilla alta y la mano izquierda envuelta en un guante negro. El guante no era elegancia. Cubría una vieja marca, un recuerdo quemado que el narrador ya sabía dónde apuntaba. «No hagan teatro», dijo sin saludar. «Los plazos no se estiran como chicle. El acuerdo decía 20 años. Hoy es el día». «El día es mañana, don», replicó Basilio con calma. «Yo tengo memoria de calendario. Fue el 17, y hoy no es 17, por más que su reloj quiera adelantar el sol». La sonrisa de Albornoz se torció. «Ustedes son manos, no relojeros», miró a Nicolás. «Tú, muchacho, aunque quemes esa cosa no cambia nada. Las letras son mías». «Las letras son del que las honró», dijo Remedios, que no dejó que el miedo entrara por la puerta. «Aquí no se va a gritar, don Jerónimo. Se va a mirar», señaló el guante. «Mire su mano. Yo la vi de joven, sin guante, con una marca mala por dentro. A veces, una marca no la pone el hierro, sino la decisión». Albornoz apretó la mandíbula. «Señora», apeló a Ciro, «usted trabaja conmigo. No se meta en aguas que le darán resfrío». «Yo trabajo con el campo», respondió Ciro entero, «y hoy el campo dice otra cosa». Leandro acercó el hierro al tablero. La A.M. brilló como una brasa pacífica. Don Hilario abrió el libro sobre la mesa. El cuero olía a cosas que no se traicionan. Nicolás se adelantó. Tenía los ojos de Eusebio y la prudencia de quien regresa. Remedios le sostuvo el codo, no para guiarlo, sino para acompañarlo. «Hijo», murmuró, «esta quema no es contra nadie. Es a favor. Que el fuego nos acuerde el agua». «A favor», repitió él. 2 de los hombres de Albornoz se movieron en un intento brusco. Gavino, más rápido, se interpuso con el cuerpo. No hubo culatazos ni golpes. Bastó una mirada de 50 para detener a 12. La autoridad que tiene la vergüenza cuando se pone de pie hizo su trabajo. Nicolás tomó el hierro. El mango le quemaba menos que los años sin nombre. Lo apoyó junto a la vieja A.M., un poco más allá, donde la madera pedía testimonio. La brasa tocó y la cocina se llenó del olor dulce de la madera nueva que aprende el alfabeto del fuego. Cuando levantó la barra, sobre la mesa quedó la marca doble, fresca. Nicolás, sin soltar el mango, tomó un cuchillo y, con la punta, escribió sobre la quemadura su nombre, torpe y claro: Nicolás.
Basilio levantó la voz lo justo. Yo, Basilio, que fui peón del valle, doy fe de mis ojos. El hijo volvió antes del plazo y el hierro habló. Don Hilario. Yo, herrador, reconozco la marca y lo registro en mi libro, dijo, mojando la pluma en tinta, copiando en la página la escena. Queda avivado en papel y en fuego. Albornoz abrió la boca para protestar algo que se le hizo viejo y ridículo apenas formado. Ciro lo miró con respeto apretado. Nadie le va a quitar su casa ni sus recuerdos, don, dijo. Pero lo que quiso quedarse solo ahora pesa más. El valle no corre detrás de un látigo. Si quiere hombres, tendrá que hablarles como a hombres. Y si quiere agua, sabrá que es mitad también. Un silencio pesado cayó sobre el guante negro. Albornoz miró a su alrededor. Los 50, los ojos del pueblo en unos pocos. No había tribunal. Había algo más viejo y más contumaz. La retirada de la obediencia. El patrón supo que, aunque gritara, lo que vendría sería la soledad del que manda sin nadie que quiera obedecer. Remedios, que había partido un pan mientras ardía el hierro, caminó hasta él. No le tembló la mano. «Llévese un pedazo», le dijo. «No para agradecerle nada, para que mastique despacio lo amargo y no se ahogue. Hay hombres que cambian más con un pedazo de pan que con un tiro. Hágase uno de esos hombres». El guante negro titubeó, pero la otra mano, la que no ocultaba cicatriz, se adelantó. Tomó el pan. Albornoz bajó la vista. Dio media vuelta. Nadie lo siguió. Ni insultos ni persecuciones. Solo el ruido sobrio de un hombre que se aleja sabiendo que el eco, por primera vez, no le pertenece. El resto del día se llenó de trabajo. Don Hilario dejó constancia con solemnidad de misa antigua. La página del libro, con la marca dibujada y el nombre de Nicolás, secó al sol como un paño bendecido por herrumbre. Basilio contó, sin regodeos, lo que había visto. No lo hizo para avergonzar, sino para sanar una versión torcida. Los vaqueros, con Ciro al frente, movieron una cerca, destaparon un canal vedado, limpiaron el aljibe. No parecían obreros de revolución, apenas hombres que devuelven el mundo a su sitio. Al caer la tarde, la casa de Remedios olía a sudor bueno, café nuevo y pan que empieza. Nicolás sacó de su alforja unas cuantas monedas y un puñado de semillas recogidas en años de camino. «Esto es poco, madre», dijo, «pero quiero sembrar aquí lo que me falta por aprender. Si usted me deja, me quedo». «Si te vas», sonrió ella, «tendrás que convencer al pan para que te deje. Él ya te tiene entre las migas». Ciro se acercó al marco de la puerta. Había en su postura un cansancio feliz. «Yo me quedaré unos días, si me permite, doña», anunció. «Los muchachos también quieren ayudar a abrir los viejos cauces. Nadie trae bandera. Traemos ganas». «Las ganas son lo único que no se guarda en cajón», contestó la anciana. «Esta casa tiene sombra para todos». Los hombres, uno por uno, se acercaron a la mesa donde la marca nueva todavía echaba calor. Tocaron el borde con la yema, como si se persignaran con fuego. Gavino, torpe pero valiente, dejó un pañuelo doblado sobre la madera. «Para que cubra el lugar cuando no haya lumbre», explicó. Leandro, el herrador, clavó el hierro en el suelo del patio, hasta la mitad, y lo dejó allí. No como amenaza, sino como mojón. «Que cuando llueva, le chorree agua por el mango», dijo. «Así se acuerda el hierro de que su mejor pareja es el río». Esa noche, la casa de Remedios no durmió del todo. A ratos, la anciana despertaba para escuchar si el silencio era de paz o de espera. En uno de esos despertares, oyó el primer tambor lejano del agua que viene después de muchos meses sin sorbo. No era más que un trino en el aire, pero el valle sabe reconocer los anuncios. El amanecer trajo polvo y también nubes. El 17 llegó con luz suave y una brisa que olía a barro despierto. A media mañana, una hilera de mujeres del pueblo apartó el cacto del camino y se acercó con tortillas, frijoles, queso. No traían curiosidad,
traían compañía. Los niños se quedaron mirando a los caballos como si fueran gigantes dóciles. En los ojos de todos había algo que el narrador conoce bien: el alivio después de la cuerda tensa. Al mediodía, el cielo se abrió y cayeron 3 gotas gordas. Se escuchó, como un suspiro del valle, el primer hilo de agua corriendo en el arroyo seco. Los hombres se quitaron los sombreros. Remedios sacó del horno 2 hogazas nuevas y las puso en la puerta, una a cada lado, como quien coloca lámparas. Nicolás llamó a los 50 con un gesto. «Nos reunimos aquí por hambre», dijo. «Hoy comamos por promesa». Partieron el pan en 50 bocados y uno más para la memoria de Eusebio. Nadie hizo discursos. Ciro masticó en silencio, con las pupilas brillándole. Se acercó a Remedios. «A partir de hoy», juró, «si alguien pregunta por nosotros, dígales que somos los del pan de la puerta, que miramos al viento y a la brasa, no al billete, y que si un patrón nos llama, primero le preguntamos con qué pan alimenta su palabra». La anciana asintió, divertida y conmovida. «Van a tener que vivir a la altura de ese nombre», advirtió. «Un pan partido obliga a la conciencia». El valle comenzó a acomodarse a su nueva geometría. Albornoz no desapareció, ni se volvió otra persona de la noche a la mañana. Pero los hombres empezaron a reclamar de a poco dignidades pequeñas, no a gritos, sino con decisiones. Hoy no hay peonadas para abrir una zanja que no es nuestra. Hoy no se marca ternero sin agua para todos. Cada negativa, quieta y firme, fue un golpe de cincel. Poco después, se vio a don Jerónimo cruzar el pueblo sin el cortejo de siempre. Llevaba el guante negro, pero la cabeza un poco más baja. Dicen que un día se quitó el guante junto a la acequia y metió la mano marcada en el agua. Nadie estuvo allí para verlo, pero a veces los hombres hacen sus cuentas a solas. Remedios volvió a su hábito antiguo: amasar por la mañana, dejar enfriar, partir. Nicolás se hizo experto en escuchar la tierra. Ciro, cuando pudo, volvió al paso con los suyos, pero dejó algo más que un saludo. Dejó una deuda de gratitud convertida en costumbre. Cada luna nueva, alguno de los 50 llegaba con sus manos, arreglaba la cerca, acepillaba una puerta, traía semillas. No pedían café, lo encontraban listo. Ella los despedía con una broma dulce o con una recomendación que sabía a refrán. Una tarde, mientras el sol rendía su color de cobre al horizonte, Remedios se sentó con Nicolás frente a la mesa marcada. Pasó el dedo por las letras como quien palpa una cicatriz que dejó de doler. «Tu padre creyó que el mundo era una vara dura y apostó a sobrevivir doblándose un poco», dijo. «No supo que hay cosas que, si se doblan, ya no vuelven a su forma. Pero te dejó lo mejor que pudo, un camino hacia el fuego. Lo caminaste con hombres que no te debían nada y te dieron todo lo que podían. Sus ojos, su hombro, su silencio cuando hizo falta. Eso también es herencia». «Quisiera que lo hubiera visto», confesó Nicolás. «Quizá lo vio», respondió ella, mirando hacia el arroyo que ya cantaba bajito. «No como nos gusta imaginar. Pero el pan partido llama a los que queremos cerca, aunque sea desde muy lejos. El viento, ese escribano que no firma con tinta, llevó la historia del pan y del hierro de casa en casa, de fogón en fogón. La gente la contaba sin adornos, como se cuentan los mitos que prefieren el hueso al oro. Una anciana compartió su pan con 50, decían, y el valle dejó de tener miedo a la sed. A los niños les gustaba la parte en que el hierro brillaba como un sol pequeño dentro de una cocina. A los viejos, la escena del patrón tomando un bocado en silencio. A los hombres, el momento en que comprendieron que la obediencia tiene puertas que se abren desde adentro. Esa noche, cuando los últimos se marcharon, Remedios quedó sola con el rumor del agua y el roce de la brisa en las cortinas. Apoyó la palma sobre la doble marca, como quien bendice una mesa sin saber rezos. No dio gracias a nadie en particular. Dejó que la gratitud se le escapara por los ojos, que es donde mejor se reconocen las verdades.
Afuera, el arroyo, terco y humilde, volvió a contar su historia de río, con una voz que siempre había estado allí, esperando que la escucharan. Y el pan, sobre la puerta, siguió partiendo en dos el mundo. De un lado, el hambre que manda, del otro, la sed que aprende. Entre ambos, una anciana de manos suaves y 50 vaqueros con las conciencias en alto, cuidando que la A y la M, quemadas en la madera, no fueran solo dos letras, fueran una promesa. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.